El legado digital en México surge porque no puede estar ajeno a que estamos viviendo en la segunda mitad del siglo XXI, donde todas las personas usamos todo tipo de tecnologías de la información. Plataformas, correos electrónicos, sistemas de paquetería, redes sociales, donde hacemos parte de nuestra vida la estamos manejando en estos entornos digitales. ¿Qué es lo que sucede? Ya nuestra persona no solamente la tenemos en lo físico, sino lo tenemos con estas imágenes, videos, pensamientos o emociones que subimos en las redes sociales o en nuestras plataformas, ya sea de la vida pública o de la vida privada. Entonces, lo primero que surge es en estas empresas que se dedican a estas redes sociales, estas plataformas o estos servicios, se lo preguntan, porque son las eruditas evidentemente en esta materia tecnológica y todo tipo de tecnologías de la información, y se hace patente para ellas qué es lo que va a suceder con esta huella digital que deja a la persona más allá de la vida, o sea, a partir de que fallece. Entonces, ellas empiezan, por ejemplo, Meta empieza a a preguntarse qué es lo que va a pasar y hace cuentas conmemorativas siempre y cuando la persona previamente haya determinado a quién le iba a dejar sus contraseñas, sus datos, y se lo deja a esta persona para hacer una cuenta conmemorativa. Lo mismo sucede con Twitter o con Instagram, donde se establecen ciertas cláusulas y regulaciones de una especie de legado digital, pero en estas redes o en estas plataformas. El derecho, obviamente, como una norma que regula el comportamiento social, no se puede quedar atrás, aunque debemos de reconocer que va muy atrás porque la tecnología va a pasos agigantados y no podemos ir en los mismos términos que la tecnología. Evidentemente ya estamos con inteligencia artificial y no lo hemos regulado, pero bueno, el derecho lo que pretende es regular esta especie de legado digital, y en México surge una reforma al Código Civil de la Ciudad de México y a la ley del notariado de esta ciudad, donde, si mal no recuerdo, es de 4 de agosto del 2021, donde se adiciona, en el caso que nos interesa, el artículo 1392 bis del Código Civil de la Ciudad de México, donde se establece el legado digital. El legado digital, entonces, se va a considerar en la Ciudad de México como la facultad que tiene la persona para dejar, a partir de que fallece, a una persona o a un familiar, quien él decida, sus activos digitales. No hace diferenciación entre activos digitales que sean puramente sentimentales, o que sean de derechos de autor, o que sean de un contexto lucrativo, porque no debemos de perder de vista que también en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas y en estas tecnologías de la información, también vamos a encontrar esta clase de activos que pueden ser incluso lucrativos, como las criptomonedas. Entonces, la Ciudad de México se pone en punta de lanza para regular este legado digital y tratar de hacer digamos que ponerse a la par de la tecnología y complementarse con las plataformas digitales. Esta reforma que se hace al Código Civil de la Ciudad de México y a la ley del notariado también, en materia de testamentos digitales también, podríamos entenderla en un principio como un pequeño paso, pero en realidad la tenemos que ver como un gran avance, para empezar, para reconocer ya que existe esta huella o este rastro digital de la persona más allá de su vida, o sea, que trasciende a la muerte y que vamos a tener que hacer algo con ello. Entonces, es un gran avance reconocer esta circunstancia. También podemos ver que es una manera de maximizar los derechos fundamentales, sobre todo el derecho a la identidad, a la libre personalidad del individuo, desde el punto de vista de la tecnología y más allá de la vida, o sea, advertir que tenemos esta identidad digital que va a trascender, y es un reconocimiento del avance que tiene y del involucramiento que tiene en la actualidad la tecnología y los medios digitales en la sociedad moderna.
La reforma que establece el legado digital en la Ciudad de México, a mí me parece que no se contrapone a el legado digital del que hablan estas plataformas, sino que más bien se complementan justamente para reconocer este rastro digital que vamos a dejar las personas una vez que fallecemos, a pesar del derecho al olvido, y van a empezar a establecerse clausulados de qué es lo que queremos hacer con estas huellas, este rastro que dejamos y todas nuestras evidencias después de que fallecemos y que están colgadas en internet o que están almacenadas en equipos electrónicos, dispositivos, etc. Esperamos que esta reforma o que esto se logre, esta reforma sea como el parteaguas para un ámbito federal, para el resto de las entidades federativas, y también para que los legisladores, tanto federales como locales, adviertan que es necesario regular en materia de derechos de autor, en materia de bienes, para definir cuáles van a ser estos activos, los que son puramente sentimentales, los que son intelectuales, los que dan ciertos beneficios económicos, porque no podemos perder de vista esta circunstancia que ya está en las redes sociales, esta clase de activos, y también, insisto, las criptomonedas, y que también ellos llenen estos vacíos para que justamente logremos maximizar cada vez más los derechos de las personas y para que no tengamos que hacer unas interpretaciones, sino que el propio legislador establezca los requisitos que se deben de llevar a cabo. Tendríamos que pensar en dejar este legado digital, incluso el testamento creo que es algo que no nos gusta pensar en la muerte, pero es lo único de lo que tenemos certeza, así que tendríamos que pensar siempre en tener un testamento, o nuestros legados, y en este caso un legado digital si estamos haciendo uso de las tecnologías de la información.